Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Diana hojeaba frenéticamente los anuncios de empleo en una de las páginas web de búsqueda de trabajo. Su viejo ordenador, herencia de sus padres, no daba abasto. Tiene que esperar unos lánguidos minutos a que se abra cada página del anuncio. Durante esta espera, Diana tamborilea nerviosa con los dedos sobre el escritorio. Tarda tanto tiempo, y solo para darse cuenta, tras un rápido vistazo al anuncio, de que no encaja con ella. Más exactamente, ella misma no encaja en los requisitos tan exagerados de los empleadores. Al final, este esfuerzo tedioso e improductivo la agota. Se levanta del escritorio sin esperar a que se cargue la siguiente página. Se cubrió la cara con las palmas de las manos y se frotó los párpados cansados. Luego se llevó las manos hacia arriba, agarrándose literalmente el pelo. ¿Nada?, le preguntó el pequeño Carlito. Incluso se separó de su juego y miró a su madre con atención. Debía de ser una vida dura y pobre, la que había hecho madurar antes de tiempo a aquel niño de 5 años. Diana no podía explicarse aquella mirada penetrante y al mismo tiempo compasiva de su hijo. Le dolía el corazón de añoranza, desesperanza y un sentimiento de culpa un tanto irracional. Nada, repitió y sacudió la cabeza. No te preocupes, dijo Carlito con convicción, algo aparecerá. Ella sonrió, se inclinó hacia el chico y lo abrazó con fuerza. Él era la única razón por la que Diana había seguido viendo algún sentido en su fracasada vida de los últimos años. Él era lo único por lo que seguía luchando. ¿Qué habría sido de ella de no ser por su hijo? La mujer intentaba ni siquiera pensar. Pero todo había empezado tan bien. Era joven y realmente feliz. Inmediatamente después de la escuela se casó con un hombre muy rico, mayor que ella por casi una docena de años. No por dinero, claro, fue por amor. Pero si era amor por parte de él, era una pregunta para la que ella difícilmente sabría la respuesta. Álvaro, así se llamaba su marido, cortejaba a Diana de maravilla. Flores, joyas, lindos peluches. Desde los 16 años. Sin embargo, hasta la edad adulta de la joven belleza, todo era absolutamente inocente, y no iba más allá de un paseo por el parque, conmovedoramente cogidos de la mano. Y en cuanto Diana cumplió 18 años, Álvaro le hizo una oferta. Por supuesto, ella aceptó, y ¿cómo podía ser de otra manera? Se mudó del piso de sus padres al de él, espacioso y luminoso. La madre de la chica, por supuesto, no estaba encantada con tal giro, pero se dio cuenta de que su hija ya es bastante madura, y puede tomar tales decisiones de forma independiente. En cuanto al padre, murió unos años antes. El primer año de vida matrimonial, Diana se dedicó exclusivamente a las tareas del hogar, y al mismo tiempo pensaba en dónde continuaría sus estudios. Por supuesto, muchos dirían que esto debería haberse pensado antes. Pero así fue. Durante los 2 últimos cursos no tuvo tiempo para eso. Pero ahora tenía tiempo para sopesar y pensar las cosas en paz. ¿Cómo que ir a la universidad? Álvaro se sorprendió cuando ella decidió consultárselo. ¿Para qué necesitas ir a la universidad? Quédate en casa, haz tus tareas. Pero, ¿y qué? Diana se quedó estupefacta. Tienes que recibir algún tipo de educación. ¿Me estás insultando? Frunció el ceño su marido. ¿Crees que no soy capaz de mantener a mi familia? ¿O ya estás preparando tus vías de escape de antemano? Probablemente. ¿Y te casaste conmigo solo por tener un estudio tranquilo, y al mismo tiempo vivir bien? No en una habitación con mi madre, ¿verdad? No esperaba eso de ti. ¿De qué estás hablando? Diana estaba horrorizada. Álvaro, cariño, tú sabes cuánto te quiero. Nunca haría nada que te ofendiera. Y mucho menos dejarte. Pues entonces, quítate de la cabeza esta tontería con tu confesión, le amonestó Álvaro. No volvieron sobre este tema. Y Diana, asustada por la actitud de su marido, realmente abandonó la idea de la educación superior. Es cierto que empezó a pensar que, desde aquella desafortunada conversación, Álvaro había cambiado de actitud hacia ella. Se volvió como más frío y distante. Lo atribuyó a un verdadero resentimiento hacia su idea, y esperó que las cosas volvieran pronto a la normalidad. Pasaron unos meses cuando Diana se enteró de que estaba embarazada. Estaba rebosante de alegría. No compartió inmediatamente la feliz noticia con su marido, sino que decidió ponerlo todo bonito.
Preparó una cena festiva, decoró el piso, y puso su test con 2 tiras en una cajita atada con un lazo. Lo había visto en una película y le pareció muy interesante. Al principio todo fue bien. Álvaro, como solía ocurrir cuando llegaba tarde al trabajo, agradeció la inusual cena. Incluso, como ya era bastante raro últimamente, alabó a su mujer por sus atenciones. Pero aún así, dijo al terminar de comer, ¿a qué se debe este banquete? Nunca creeré que hayas decidido complacer a tu amado esposo solo porque lo es. Diana se sintió dolida por el comentario, pero no lo demostró. El momento era demasiado solemne para estropearlo con una tonta trifulca. En lugar de eso, con una sonrisa de satisfacción, le entregó a Álvaro la caja ya preparada. Él, intrigado, arrancó inmediatamente la cinta y se asomó al interior. Como a cámara lenta, Diana vio cómo la sonrisa se le iba borrando de la cara, hasta que por fin adoptó una expresión muy magra. Primero se quedó mirando el test de embarazo positivo envuelto festivamente y luego dirigió la mirada a su mujer. ¿Qué es esto?, preguntó Álvaro con frialdad. ¿Un test de embarazo?, murmuró Diana, confusa. Ha dado positivo. ¿Puedo verlo sin ti?, le espetó su marido. ¿Qué otra cosa tienes en mente? ¿Para qué necesitas ese niño? ¿Vas a dejarme y a vivir lujosamente de la pensión que te pagaré, no? Cariño, pero... No supo cómo responder a tales acusaciones. Es totalmente inaceptable, la interrumpió. Estoy harta de que siempre intentes hacer algo para fastidiarme. No quiero hijos y no estoy preparada para tenerlos. Y tú lo sabías. Y aún así lo convertiste en un circo. ¿Por qué me miras así? ¿Cómo podría? ¿Cómo podría saberlo? Nunca me lo dijiste. ¿Y cómo puedes no querer hijos? Es así. Puedes vivir con ello como quieras. Te dejo. Y no creas que voy a dejar que pongas este bebé a mi nombre y me ruegues dinero. ¿Cómo sé siquiera que es realmente mi hijo? Quiero decir, ¿con quién sales mientras yo me esclavizo en el trabajo? Por mucho que Diana llorara, por mucho que rogara a su marido que no tomara una decisión precipitada, todo fue en vano. Al día siguiente, Álvaro, sin mediar palabra, metió las pocas pertenencias de Diana en una vieja maleta y la colocó frente a la puerta de su piso. A la chica no le quedó más remedio que volver a casa de sus padres entre sollozos. La madre, por supuesto, riñó, y no olvidó recordar a su hija que le había advertido de algo así. No obstante, aceptó que Diana volviera, e incluso accedió a ayudarla con su nieto. La chica tuvo que conseguir trabajo como limpiadora en un restaurante caro. El sueldo, por supuesto, no era muy grande, pero era mejor que nada. Así vivieron los 3 primeros años. Su madre se sentaba con el pequeño Carlito, Diana ganaba dinero, se mataba a trabajar, hacía turnos extra. No es que fuera una buena vida, pero no se morían de hambre. La mujer casi se había resignado a esta situación. Su principal objetivo era darle a su hijo el mejor futuro posible. Y entonces murió mamá. Fue una pesada carga sobre los hombros de Diana. Ni siquiera podía permitirse llorar la pérdida. Su hijo era ahora enteramente su responsabilidad. Menos mal que habían esperado su turno para ir a la guardería y podía quedarse allí mientras su madre trabajaba. En esto último, sin embargo, empezaban los problemas. Lo comprendo, le dijo el director a Diana cuando ella le explicó su situación, pero no puedo atender su petición. Tenemos un horario fijo. Pero usted no tiene ninguna queja de mi trabajo, insistió ella. Bueno, ¿por qué no me deja ir 1 hora antes para que pueda recoger a la niña de la guardería? Los profesores, ya sabe, también tienen un horario fijo. Ajá, tú tienes un bebé, otro tiene otra cosa. Algunos tienen que salir temprano, otros tienen que llegar tarde. Te doy permiso, todos querrán algún tipo de alivio. Y muy pronto, no quedará nadie para trabajar. Lo siento, Diana, no puedo hacer eso. O resuelves tus problemas por tu cuenta, o te buscas un sitio con un horario que te venga mejor. Pero, intentó objetar. Esta conversación ha terminado, dijo el director. Tenía que encontrar una salida, por supuesto. Todas las alternativas de que disponía Diana suponían un final de jornada aún más tardío. Así que, apretando los dientes, se escapaba pronto del trabajo o hacía que la profesora de parvulario se quedara hasta tarde. Al menos era comprensiva y no decía palabrotas en esas situaciones.
En el trabajo no todo era tan fácil. Sus constantes salidas anticipadas no pasaban desapercibidas. Además, ahora cualquier enfermedad del niño dejaba a Diana fuera de la agenda durante al menos unos días. Era un milagro que hubiera conseguido mantener su trabajo durante 2 años enteros en esas condiciones. Pero tarde o temprano, lo irreparable tenía que ocurrir. Y así fue. «Ya estoy harto de esto», le dijo el mismo director una noche, «te despido por reiteradas infracciones graves de la disciplina laboral». No quiso oír objeciones, por supuesto. Y, lo más ofensivo, actuó por su cuenta. En efecto, lo hice, ¿no? ¿Y a quién le importan las razones? Así que resultó que ahora Diana tenía que buscar un nuevo trabajo. Y durante casi 15 días había sido incapaz de encontrar uno. Sus modestos ahorros, así como los víveres de su madre, empezaban a agotarse. La mujer sacudió la cabeza y, con decisión, volvió a sentarse a la mesa. Tenía que concentrarse de inmediato. Tenía que encontrar un trabajo adecuado antes de tener que salir a la calle y mendigar para poder pagar el alquiler y alimentar a su hijo. Diana miró la pantalla del ordenador. Acostumbraba a pasar los ojos por el siguiente anuncio, dispuesta a cerrarlo como había hecho innumerables veces antes. Pero algo en el texto la hizo detenerse y releerlo con más atención. Se necesita ayudante para atender a un hombre de mediana edad tras una lesión grave. No es necesaria formación médica especial. Horario y remuneración negociables. A continuación, había una dirección, pero no un número de teléfono. A Diana le pareció un poco sospechoso. Sin embargo, el anuncio sugería que las condiciones podían negociarse de algún modo. Escribió los datos de contacto en un papel y decidió que al día siguiente, después de llevar a Carlito a la guardería, iría a comprobarlo. Y así lo hizo. La casa que buscaba resultó ser una casa de campo, no demasiado presentable, pero tampoco una ruina. Era una casa de campo robusta, de tamaño medio, no muy diferente de los edificios vecinos. Diana llamó al timbre sin ver nada sospechoso. Oyó algunos crujidos en el interior, pero tardó mucho en esperar a que alguien abriera la puerta. En cuanto la puerta se abrió, quedó claro el motivo del retraso. Al otro lado del umbral había una mujer tan anciana que quizá la palabra decrépita sería apropiada. «Hola», le dijo Diana, «vengo a verte. Para un trabajo de cuidadora». «Oh», dijo la anciana, encantada, «pase, pase. ¿Por qué tengo que quedarme en la puerta? Por cierto, me llamo Sofía. Venga por aquí, a la cocina». Diana se dirigió con cuidado hacia donde le indicaban, mirando a su alrededor con curiosidad. Era evidente que la anfitriona intentaba mantener el orden en la casa, pero lo hacía con gran dificultad. Había bastante polvo y basura en algunos lugares, pero en otros todo estaba perfectamente limpio. En cuanto a las condiciones, volvió a hablar Sofía, sirviéndole a su invitada una taza de té. «Verá, mi pensión no es grande, así que no puedo pagar demasiado. Por eso no puedo contratar a un cuidador profesional a tiempo completo. No puedo arreglármela sola. Así que te propongo que vengas unas horas todos los días. O ni siquiera todos los días. Puedes elegir el momento que más te convenga». «Me parece bien», asintió Diana, «tengo un hijo pequeño, en la guardería. Es muy difícil encontrar un trabajo para poder recogerlo». «Ya veo», asintió Sofía, «bueno, entonces supongo que estamos en condiciones de ayudarnos mutuamente». «Supongo que sí. Entonces háblame de mi futuro pupilo. ¿Cómo se llama? ¿Qué le pasa? ¿Qué necesito saber de él?» El rostro de la anciana, que hasta ese momento había irradiado alegre cordialidad, se tornó de pronto sombrío. Miró largamente a Diana antes de contestar. «La cosa es así. No sé su nombre, ni datos concretos, ni siquiera su diagnóstico exacto. Lo que sí sé es que necesita reposo absoluto. Prácticamente, no puede moverse por sí mismo, pero esto se le pasará poco a poco. Por ahora, necesita cuidados como cualquier paciente postrado en cama». «Pero, ¿cómo ha ocurrido?», se preguntó Diana. Creí que había sido su hijo, o algún otro pariente. «De ninguna manera», dijo la anciana con un gesto de la mano, «bueno o malo. En realidad no tengo nada que ver con este hombre. Un día salí de casa por negocios, para ir a la tienda o algo así. La verdad es que no me acuerdo. Voy caminando por el pueblo y veo a un hombre tendido. Había mucha sangre alrededor.
Al principio temí que estuviera muerto. Pero no, me acerqué y vi que respiraba. Solo la herida de su cabeza es terrible. No podía dejarlo allí solo, y llamar a una ambulancia no era una opción. Para cuando llegaran, habría muerto por la pérdida de sangre. Así que lo llevé a casa, lo vendé lo mejor que pude. Lo cuidé hasta que se recuperó. El único problema es que no puede recordar nada, ni siquiera su propio nombre. Supongo que son los efectos del trauma. Así que vino a vivir con nosotros. Resultó ser un buen tipo, un gran trabajador. Ayudaba en la casa. Y las cosas parecían mejorar. Pero recientemente, no sé qué pasó, pero solo puede acostarse de nuevo. Pensé que estaba enfermo, o que alguna vieja enfermedad había empeorado. Pero no. El médico que conozco dijo que todo es consecuencia del trauma. ¿Por qué no llamaste a una ambulancia? Diana se sorprendió. Ya veo, no tuve tiempo para eso de inmediato. Pero más tarde, o al menos ahora, cuando empezó de nuevo. Un golpe en la cabeza no es ninguna broma. Y probablemente la policía debería haber intervenido. A juzgar por su relato, no es una historia del tipo caída, golpe, dolor de cabeza. Sofía bajó los ojos al suelo y luego volvió a mirar a Diana. Luego llevó los ojos a algún lado y se puso a mirar una pared completamente vacía o un techo polvoriento. Mira, puedes contar conmigo. No voy a contarle a nadie tus secretos. Apenas escondes delitos graves. Pero necesito saberlo si voy a pasar horas enteras en tu casa. Así es, suspiró la anciana. Bueno, después de lo que te he contado, serás libre de incumplir nuestro acuerdo. Verá, tengo un nieto. Es un alborotador, un borracho, ni siquiera sé cómo es. Sus padres eran buena gente. O tal vez sus muertes tuvieron tal efecto en él. O ha sido así desde la infancia. Lo siento, estoy divagando. De todos modos, estaba en mala compañía, Víctor. En pocas palabras, algunos ladrones de poca monta o algo así. Y él mismo se involucró en algunos negocios turbios. No sé los detalles, por supuesto, él no me lo dice, y es más fácil vivir así. Pero no me deja llamar a ninguna estructura oficial. Ni a la policía, ni a la ambulancia, porque también tendrían que pasar la información a la policía. Y tiene miedo de que empiecen a averiguar algo, a sacar información, a hacer preguntas, y sus planes criminales salgan a la luz. Así es como vivimos. En cuanto Diana se enteró de todo esto, su primer impulso fue vestirse rápidamente, salir de esta casa y olvidarse de ella como de un sueño terrible. Es necesario estar en la misma casa con un criminal. No sé lo que pensaría. Y tenía que cuidar de su propio hijo. Pero entonces miró a Sofía. Sus manos retorcidas y temblorosas. Los ojos que la miraban con tristeza, pero también con esperanza. Y sintió una pena increíble tanto por la anciana como por el desconocido al que tan noblemente había dado cobijo. Sin ella no habrían podido hacer nada. Y el dinero, por pequeño que fuera, no sería superfluo. De acuerdo, dijo con un suspiro, vamos a conocer a la paciente. Sofía se animó de inmediato. Condujo a Diana a una pequeña habitación, amueblada con una sencilla silla, un escritorio y una cama en la que estaba tumbado un hombre. Al oír el chirrido de la puerta, levantó ligeramente la cabeza, con movimientos forzados y poco naturales. Buenos días, le saludó Sofía alegremente, te he traído una ayudante. Ella cuidará de usted a partir de ahora. Bien, dijo el hombre con una sonrisa, es un placer que me atienda una chica tan encantadora. Gracias, respondió Diana, sintiendo que se ruborizaba, mi nombre es Diana, ¿y el tuyo? Dudó y miró culpable al paciente. No es que se hubiera olvidado de su amnesia. Por reflejo, quiso repetir la frase aprendida. Lo siento, ha sido una falta de tacto por mi parte. No pasa nada, dijo el hombre, supongo que puedes llamarme Marcelo. Es un nombre normal, no es peor que cualquier otro. Tienes que llamarme de alguna manera. Diana se dio cuenta de que aquel hombre le caía definitivamente bien. No todo el mundo podía mantener el sentido del humor y un sano optimismo en una situación como la suya. Hablaron durante otras 2 horas aquel día, sin darse cuenta cuando Sofía abandonó la habitación con tacto. La joven, a su vez, dejó de lamentar de algún modo haber hecho tal elección. Realmente venía a verlos todos los días. Las tareas asistenciales de Marcelo no la agobiaban en absoluto.
A pesar de que no recordaba nada de su pasado, era evidente que era un hombre listo, educado e inteligente. Entretenía a Diana con diversas historias de su propia composición, y a veces veían películas juntos. Pero por mucho que Diana y Sofía se esforzaran, si Marcelo mejoraba, era solo ligeramente. Estaba claro que probablemente necesitaba una ayuda más cualificada que los consejos de la amiga de la casera, que en otro tiempo había trabajado como médico. Lo único que le impedía ayudarle era Víctor, el nieto de la amable anciana. La primera vez que Diana se encontró con él fue 2 semanas después de empezar a trabajar para Sofía. ¿Dónde había estado todo ese tiempo? Nadie de la familia lo sabía y, a decir verdad, nadie quería saberlo. Les bastaba con que estuviera ausente, y mientras así fuera, la casa estaba tranquila, sosegada y comprensiva. Pero cuando Diana mantenía otro fascinante diálogo con Marcelo, Víctor, sin molestarse siquiera en llamar a la puerta, entró literalmente en la habitación. Su aspecto era desaliñado y el olor a alcohol barato se percibía a varios metros de distancia. ¿Todavía estás vivo, enfermizo? Saludó a Marcelo. Lástima, lástima. No das más que problemas. ¿Te has enterado de que tu abuela te ha conseguido una enfermera? A Diana le pareció que solo en ese momento Víctor se percató de su presencia en la habitación. Sonrió con maldad y se acercó, mirándola descaradamente, examinándola como un botánico que hubiera descubierto una nueva especie de orquídea. De repente, alargó la mano y la tocó. La mujer retrocedió. «Víctor», exclamó Marcelo, indignado. «¿Por qué? ¿Estás celosa? Acuéstate y cállate. O date la vuelta, o algo, es indecoroso mirar fijamente». Y se rió de su propio chiste como si fuera lo mejor que hubiera oído en su vida. Diana se acurrucó en un rincón de la habitación, y se quedó allí callada como un ratón, sin saber cómo reaccionar ante el comportamiento de Víctor, no fuera a ser que le provocara acciones más drásticas. «Comportaos», dijo Marcelo. «Mientras tanto, esta mujer solo trabaja para vuestra abuela y no tenéis derecho a...». «Esta mujer», interrumpió Víctor, «está en mi casa. Y yo decidiré lo que me corresponde aquí». «Todavía no es tu casa», le contestó Marcelo en voz baja. «Si no, no estaría aquí, ¿verdad? Es fácil asustar a una anciana, pero da mucho miedo perder su herencia. Cosa que sin duda ocurrirá si sigues comportándote así. ¿Me equivoco en algo?» Víctor le miró enfadado, y pareció querer contestar algo. Pero al final se limitó a escupir en silencio bajo sus pies y salió de la habitación. Marcelo le dirigió una mirada dura y desagradable. De alguna manera, Diana no dudaba de que si él hubiera podido moverse, ella habría tenido que interrumpir una fea pelea. Desde entonces, Víctor no se había arriesgado a molestarla en presencia de Marcelo. Pero cualquier otro lugar de la casa que no fuera la habitación del enfermo era extremadamente intranquilo. El inquieto nieto de Sofía podría haberla alcanzado en cualquier parte, pero, afortunadamente, hasta ahora se había limitado a comentarios soeces y tocamientos desagradables. Todo hacía que el ambiente fuera muy tenso, pero no cruzaba la línea hasta el punto de que fuera imposible estar en la casa. Además, Diana disfrutaba hablando con Marcelo. Y por eso, tal vez, podía tolerar los desagradables, pero afortunadamente escasos, encuentros con Víctor. Diana estaba deseando ayudar a su nuevo conocido, pero no tenía ni idea de cómo hacerlo. No tenía contactos, y lo único que se le ocurrió fue pasarse horas navegando por las redes sociales con la esperanza de encontrar a una persona parecida en las fotos. No tuvo mucho éxito. Cuando Diana se encontraba de nuevo realizando estas investigaciones, sonó su teléfono. Este hecho sorprendió a la mujer. No podía imaginar quién intentaría ponerse en contacto con ella de esa manera. Sin embargo, cuando vio el número, se quedó de piedra. Era Álvaro. Al principio pensó que no debía contestar. ¿De qué hablarían? Apenas recordaba cómo era su exmarido, cómo sonaba su voz. Hacía tiempo que sus caminos se habían separado, cada uno tenía su propia vida. ¿Por qué revivir el pasado ahora? Sin embargo, las llamadas llegaban con demasiada insistencia, literalmente una tras otra. De mala gana, Diana descolgó el teléfono y preguntó muy hosca. ¿Qué quieres? ¿Es así como saludas ahora a tu querido marido?, dijo Álvaro con fingida alegría. El exmarido que fue favorito hace años,
pero que luego decidió que lo ideal era dejar a una joven embarazada por una extraña tontería. Vamos, que te libraste de alguna manera. De alguna manera. Vale, esto obviamente no es asunto tuyo. Te lo preguntaré otra vez. ¿Por qué llamas? No para saber cómo nos va a Carlito y a mí. Ah, he tenido un hijo, dijo Álvaro, de algún modo aún más complacido. No querías tener nada que ver con él, que yo recuerde. Los tiempos cambian, dijo enigmáticamente, la gente también cambia. A lo mejor he recapacitado y ahora quiero ver a mi hijo y formar parte de su vida. Diana sintió ganas de tirar el teléfono, preferiblemente con tanta fuerza que se hiciera añicos y no volviera a sonar, pero se contuvo. Pero cuando habló, su voz era más alta y feroz de lo que hubiera imaginado. No queremos nada de ti. Si realmente has cambiado, cosa que dudo mucho, debes darte cuenta de ello. Mejor ten otro hijo con otra mujer, y quédate con él de principio a fin. No lo entiendo. ¿Tenéis una buena vida ahí arriba? A lo mejor os estáis encaprichando, ¿eh? El tono de Álvaro se volvió notablemente más agresivo. ¿O es que ya habéis encontrado otro padre para nuestro hijo? ¿Qué? No voy a hablar de mi vida privada contigo, dijo Diana. Si eso es todo lo que tienes, quizá deberíamos poner fin a esta conversación inútil. Hubo un tenso silencio en el teléfono durante un rato. Diana no sabía por qué no había cancelado la llamada en ese momento. Debía de esperar obtener alguna garantía de que Álvaro no cometería una estupidez y buscaría encuentros con su hijo. Vale, dijo por fin Álvaro, veo que es inútil hablar contigo de nuestro hijo. Bien, hablemos como gente de negocios. ¿Qué? Se sorprendió Diana. ¿Qué? Le replicó, mira, tengo un problema. Graves. Quieren cargarme una deuda enorme. Ya sabes, tengo un cargo de responsabilidad, relacionado con el dinero. Se supone que he hecho algo malo. Sí. Y tú eres realmente pura como la lágrima de un bebé, y no sabes cómo alguien podría sospechar que has hecho algo así, pensó Diana con escepticismo. Y en voz alta dijo, ¿qué quieres de mí? No soy abogada. No puedes ser abogado, resopló Álvaro despectivamente, pero mi abogado dice que es imposible demostrar nada. Me estoy arriesgando a ir a la cárcel, y por mucho tiempo. Y solo hay una forma de evitarlo. ¿Cuál? Un niño, respondió Álvaro con sencillez, un padre soltero, y que nunca ha sido procesado. Puede contar con la indulgencia del tribunal. ¿Cuándo te convertiste en padre soltero? Preguntó Diana burlona. Basta, resopló él, sabes perfectamente lo que quiero decir. Préstame a tu hijo, solo por un tiempo. Solo para el proceso. Yo me encargaré del papeleo. Y también te pagaré. Es una propuesta de negocios. ¿Qué te parece? Yo diría que nunca he visto un monstruo moral como tú en mi vida. ¿Te oyes? Préstame al bebé. No es una cosa, Álvaro. Es un ser humano. No querrá ayudar a un padre que le abandonó y al que no ha visto en su vida. Y no le confiaré a Carlito. Así que ya está. No quieres ser amable. Bueno, no digas que no intenté arreglar esto pacíficamente. ¿Qué tan fácil crees que sería terminar con los derechos paternales de una mujer sin educación, sin trabajo, que no deja que su hijo vea a su padre? Mi abogado cree que vamos a ganar este caso. Así que, piénsalo durante, digamos, un par de días, y dame la respuesta correcta. Con estas palabras colgó el teléfono. Y Diana permaneció sentada durante largo rato en completa postración, sin saber qué debía hacer con todo aquello. Luchar, por supuesto. Por supuesto, no renunciar a su hijo. Daba miedo imaginar qué sería de él cuando su exmarido ya no lo necesitara. Pero, ¿cómo iba a lidiar con todo eso? No podía ni imaginarlo. Solo le quedaba una opción. Una esperanza, aunque esquiva y evasiva. Quizás Marcelo pudiera darle alguna pista. Puede que no recordara nada de sí mismo, pero no había perdido su notable inteligencia y astucia. Lo más probable es que fuera capaz de pensar cómo debía proceder. Este pensamiento tranquilizó un poco a Diana. Al día siguiente se puso a trabajar como de costumbre. Llegó a la aldea y caminó confiada hacia la casa de Sofía. Y entonces, un espectáculo inusual llamó su atención. Por lo general, no había tanta gente en las calles, ya que la mayoría se apresuraba en sus quehaceres. Pero aquí, en el centro de la ciudad,
Se había reunido una verdadera multitud. La gente hablaba animadamente de algo y algunos formaban una cola improvisada. En medio de todo este pandemonium estaba ocurriendo algo interesante, pero Diana no podía averiguar qué era. Si hubiera músicos o artistas ambulantes, debería haberlos oído. Pero no había nada de eso. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó a la última mujer de la cola. Ha aparecido una adivina, respondió entusiasmada, está adivinando el futuro. Vamos, Diana no se lo podía creer, y semejante lleno por culpa de una estafadora. ¿Por qué iba a ser un fraude? Se ofendió con acento agudo su interlocutora, es adivina de verdad, sabe hablar del pasado. Dice cosas que no se pueden saber, solo para los que no creen en sus habilidades, como tú. Diana dudó un momento y se colocó en la cola detrás de la mujer. ¿Era realmente una adivina de verdad? No es que no creyera en esas cosas. Más bien pensaba que el verdadero talento para la adivinación era raro, y que la mayoría de los que se hacían pasar por videntes en realidad solo engañaban al público crédulo. Y Diana tenía un caso en el que tal vez solo una verdadera vidente podría ayudarla. Mientras pensaba en ello, ni siquiera se dio cuenta de que era su turno. Justo delante de ella vio a una mujer de mediana edad con el pelo negro azulado, sentada en la acera, y aparentemente nada incómoda por ello. Frente a la adivina había una estera, en la que debían sentarse quienes estuvieran deseosos de recibir revelaciones. Tras un momento de vacilación, Diana se sentó en ella y, saludando a la mujer, le tendió la mano. ¿No me crees?, sacudió la cabeza la pitonisa, pero al mismo tiempo esperas que te ayude. Incluso quieres invitarme a tu casa. Así es, aceptó Diana, pero no es mi casa. Bueno, depende de cómo lo mires, dijo pensativa la adivina, tienes graves problemas. Está relacionada con un hombre, y ni siquiera con uno. Uno te ocupa el corazón, el otro, los pensamientos. Entonces, ¿a cuál quieres llevarme? Bueno, dijo Diana, uno de estos hombres está en problemas. Ha perdido la cabeza de alguna manera, y ha perdido la memoria. Además, ahora está tumbado y necesita ayuda. Lo cual, por desgracia, no puedo hacer. Así que me preguntaba si podrías leer su pasado. Ver quién es y de dónde viene. Quizás tenga parientes o amigos buscándolo. Alguien que pueda ayudar. Tienes un buen caso, un caso noble, asintió la pitonisa, que así sea. Iré con usted. Tal vez averigüe algo. Así que, bajo el murmullo contrariado de la multitud, los dos se dirigieron a casa de Sofía. La suerte quiso que ni la casera ni su odioso nieto estuvieran allí, y las mujeres se dirigieron directamente a la habitación de Marcelo sin paradas ni averiguaciones innecesarias. «Hola, Dianita», dijo alegremente, «veo que me has traído visita. ¿Cómo te llamas, querida señorita?» «Cristina soy», respondió la pitonisa, «tu novia cree que puedo ayudarte». «¿Puedo tener novia?» Marcelo se avergonzó, en mi estado. Diana le miró con tristeza, e incluso con cierto juicio, pero al mismo tiempo sintió que algunos rayos de esperanza se colaban en su alma. Por algo había elegido aquella objeción, aunque podría haber dicho que no era su novia, sino solo una enfermera contratada. Christine no dijo nada a esta observación, pero sonrió enigmáticamente. Se acercó al paciente, se sentó en una silla junto a su cama, y tomó su mano entre las suyas con un movimiento cuidadoso y suave. Se quedó de pie, con una expresión de estupefacción en el rostro. De repente, pronunció unas palabras en un idioma desconocido para Diana. «¿Es extranjero?», le dijo Cristina, «italiano, para ser exactos. Vino aquí por negocios y luego lo atacaron unos bandidos. Perdió la memoria. ¿Qué clase de extranjero soy si ni siquiera conozco la lengua italiana?», se preguntó Marcelo. «Yo solo hablo mi español natal». Cristina se encogió de hombros. «Lo que no sé, no lo sé, pero tú naciste y creciste en Italia, y también viviste allí. Puede que tus padres tuvieran raíces chilenas, o puede que simplemente fueras buena en el colegio. Algún negocio te trajo a nuestro país. Puede pasar cualquier cosa». «Así es», murmuró Diana pensativa. Desde su punto de vista, este descubrimiento cambiaba el caso por completo. Si era extranjero, la policía podría escuchar su extraña historia. De lo contrario, no había ninguna posibilidad de que nadie la tomara en serio.
Dejando brevemente a Marcelo al cuidado de Cristina, se dirigió a la comisaría más cercana. Diana no ocultó nada a los agentes de la ley, contándole honestamente al policía toda la historia. Y sobre la amable Sofía, y sobre Víctor, que intimidaba completamente a su pobre abuela. Y sobre Marcelo, que, según algunas informaciones, podría ser un hombre de negocios extranjero, que había venido por algún asunto de trabajo. Para honor del policía, no creyó inmediatamente la fantástica historia, pero la tomó muy en serio. Escuchó a Diana con atención, sin interrumpirla, solo de vez en cuando haciendo preguntas aclaratorias y tomando algunas notas en el cuaderno que tenía delante. Finalmente, dijo: «Gracias por su llamamiento, comprobaremos la información. Si aparece algo, se lo haré saber». Diana salió del departamento, animada por un rayo de esperanza. Por supuesto, era posible que la policía no encontrara nada, o que hubieran tirado su declaración a un cajón lejano, donde acumularía polvo hasta el fin de los tiempos. Aún así, ahora el caso tenía alguna posibilidad de avanzar. La larga y lánguida espera se prolongó, un día tras otro, y seguía sin haber noticias del buen policía. Pero llegó otra noticia, mucho menos agradable, pero también bastante esperada. En el buzón Diana encontró una citación judicial. Álvaro había cumplido su amenaza y ya había empezado a poner en marcha un plan para arrebatarle a su hijo. Marcelo la estaba ayudando con el caso lo mejor que podía. Le decía qué hacer, qué decir, qué pruebas reunir. Todos sus consejos y pensamientos le parecían lógicos a la mujer. Poco a poco, incluso empezó a creer que esta empresa podría acabar con éxito para ella. Fue durante una de estas conversaciones cuando un par de policías se presentaron en casa de Sofía. Diana los recibió sorprendida. Casi se había olvidado de su llamamiento, ocupada con problemas más acuciantes. Sin embargo, los policías no se olvidaron de la historia. «Hemos encontrado todas las notas antiguas», dijo uno de ellos. «Hemos hecho algunas averiguaciones. Efectivamente, hace unos meses desapareció un empleado de una empresa italiana. Estaba especializado en conexiones con nuestro negocio. Hablaba un español excelente. Tenemos fotos. Es muy posible que se trate de su invitado». «Bueno, está en casa, ya sabe», dijo Diana sonriendo débilmente, «así que puede cotejar la imagen con el original, por así decirlo». «Estaría bien que lo encontraran, y vivo», dijo el policía, más a su compañero que a Diana. «Fue un escándalo cuando desapareció». Juntos entraron en la habitación de Marcelo. Fue entonces cuando quedó claro que en realidad no era Marcelo, sino Marco, un ciudadano italiano, empleado de una empresa muy prestigiosa. La fotografía que trajeron los policías era sin duda su cara. Una sola mirada bastó para disipar todas las dudas. Lo que empezó a suceder es indescriptible. La policía local estaba en todas partes. Informaron a los representantes de la empresa y a la embajada italiana. Lo anunciaron en todos los periódicos y en la televisión. Ya lo creo, resolvieron un caso tan sonado. Encontraron sano y salvo a un extranjero desaparecido que, en realidad, hacía tiempo que se daba por muerto. No habían pasado 15 días cuando unos viejos amigos de Italia llegaron a Marco, increíblemente contentos con la noticia de que su compañero estaba vivo después de todo. Lo trasladaron a una buena clínica privada, pagaron la operación y la recuperación. Muy pronto el hombre pudo moverse con normalidad, aunque con la ayuda de un bastón. Además, poco a poco empezó a recuperar la memoria. Al principio sobre algunos acontecimientos lejanos de su infancia en un pueblo italiano. Pero cada día esos fragmentos de recuerdos se hacían más nítidos y cercanos al presente. Finalmente, Marco recordó lo último que le ocurrió antes de su larga enfermedad, el atentado. «Recuerdo sus caras», compartió con Diana, cada uno con mucha claridad. Ni siquiera intentaron disimular. Debían de estar seguros de que no sobreviviría. Eran 3. ¿Qué hacían en el asentamiento? ¿Lo recuerdas? No parece el tipo de lugar al que iría un extranjero en viaje de negocios. Sí, eso parece, dijo pensativo. Tuve una reunión de negocios allí. Tenía que firmar unos documentos y luego ir a ingresar dinero en el banco. Debía de ser una trampa. Obviamente, mis asaltantes me estaban esperando y sabían que llevaba conmigo una gran suma de dinero. Por supuesto, Marco informó inmediatamente a la policía.
Y en el acto, ayudó a los investigadores a esbozar a los sospechosos. Diana, que fue a apoyar a su amante, se quedó de piedra cuando miró a uno de ellos. Álvaro la miraba desde el retrato robot. Al día siguiente iba a celebrarse la vista judicial que él había iniciado sobre la custodia de Carlito. El exmarido, como si nada, le estaba contando al juez la triste historia de cómo la caprichosa Diana había huido de él hacia otro hombre cuando se quedó embarazada. Pero, al parecer, él no quería el hijo de otro hombre. Y el pobre Carlito, según Álvaro, tampoco necesitaba a su propia madre. Según su relato, parecía que Diana se había escondido de él todo este tiempo, no le dejaba ver a su hijo, llevaba una vida inmoral y casi mataba deliberadamente de hambre al niño. En cualquier caso, no participó en su educación. De la mirada de la juez se desprendía claramente que no era la primera vez que oía tales historias, y que creía en las pruebas, no en las emociones. Y las pruebas de Álvaro eran completamente falsas y falsificadas. Diana se defendió lo mejor que pudo. Citó hechos, argumentos, testimonios. Sin embargo, no se sabe cómo habría acabado este encuentro si ella no se hubiera guardado un importante as en la manga. Al final de su largo discurso, dijo: tampoco es posible conceder la custodia de un niño a una persona buscada por delitos especialmente graves de robo y lesiones graves. Y todo ello, además, en relación con un ciudadano extranjero. La policía se llevó a Álvaro directamente del juzgado. La investigación no duró mucho, fue bastante fácil demostrar que no solo participó en la agresión a Marco, sino que también fue su organizador. Al darse cuenta de ello, el hombre reveló inmediatamente los nombres de sus ayudantes, con la esperanza de obtener algún alivio por ello. Esta esperanza, sin embargo, no estaba justificada, y los tres fueron a la cárcel durante mucho tiempo. Víctor también fue allí por todas sus maquinaciones, así como por obstrucción a la justicia y por prestar asistencia médica a una persona necesitada. Como temía, todas sus actividades delictivas salieron a la luz en cuanto la policía empezó a ocuparse del caso de Marco. Así, no solo Diana, sino también Sofía, pudieron respirar aliviadas. Marco, ya curado, se instaló en el modesto piso de Diana. Rápidamente, se entendió con Carlito, quien, muy serio, le dijo a su madre que aprobaba plenamente su elección. He decidido quedarme contigo, aquí, informó Marco a Diana. Pronto te sacaré de aquí y te llevaré a la casa grande. Me quedan algunos bienes en Italia, solo tengo que arreglar los trámites. Tendremos suficiente para la primera vez y luego buscaré trabajo aquí. No tengas prisa, aún necesitas tiempo para recuperarte del todo, le contestó Diana, encontraré trabajo. Será más fácil ahora que puedes recoger a Carlito de la guardería. Y así lo hicieron. Marco se tomó su tiempo para arreglar las cosas, mientras Diana conseguía trabajo como limpiadora en el supermercado más cercano. La mujer, sin embargo, no podía dejar de notar que cada día su amante estaba más sombrío y triste. ¿Hay algún problema con los documentos?, preguntó finalmente. Se podría decir que sí, respondió él. Verás, ¿qué pasa? Me he acordado de otro hecho de mi biografía, que ahora me resulta sumamente desagradable. El hecho es que estoy casado. Y. ¿La amas?, preguntó Diana con tristeza. Creo que no, se encogió de hombros, no desde que te vi, pero ahora no sé qué puedo hacer para ser justo con ella. Sin embargo, su dilema moral no iba a durar demasiado. Una semana después de esta conversación, la esposa apareció en Chile. Había encontrado la dirección y había ido directamente a su casa. Diana, que acababa de volver del trabajo, abrió la puerta y se quedó helada. Al otro lado del umbral, una mujer vestida con un traje pantalón evidentemente caro la miraba con arrogancia. Era tan delgada, de aspecto tan frágil, que no estaba claro si tenía huesos o si se los habían extirpado quirúrgicamente, como algunas personas se quitan el exceso de grasa del costado. Veo que no has perdido el tiempo, dijo con malicia a Marco, que se acercó para inspeccionar de cerca a Diana. Puede que llevéis mucho tiempo juntos. Habéis viajado a este país bárbaro por asuntos propios. ¿Qué demonios es esto? Sus ojos se abrieron de par en par cuando vio la cara de Carlito, que se asomaba curioso al pasillo para ver quién había venido de visita. Ah, así que tienes un bebé aquí. Claro, ¿cómo no me he dado cuenta antes?
Nunca quise tener hijos, y esa gorda te dio lo que yo no pude. Bella, intentó tranquilizarla Marco, no tienes por qué sacar conclusiones tan precipitadas. Es cierto que aquí he encontrado una mujer con la que quiero quedarme, pero la encontré en esta visita. Ha ocurrido por casualidad, no es culpa de nadie. Este niño no es mi hijo, al menos no biológicamente. Tal vez, continuó Bella, al parecer sin escucharle, te inventaste el ataque y también tu amnesia. Así es mucho más fácil deshacerse de una exmujer, ¿no? Conocí a esta mujer cuando no recordaba haber estado casado. Diana, por supuesto, no entendía ni una palabra del diálogo, que mantenían en un italiano fluido. Decidida a no interferir en aquel conflicto familiar, salió ella misma del pasillo y se llevó a Carlito con ella. Marco, que no sabía por dónde escapar de la presión de su mujer, hubiera preferido que se quedara. Puede que no me creas, dijo, estás en tu derecho. Pero resolvamos el problema de forma civilizada. Bella, en cambio, parecía contenta de que Diana se fuera. No estaba segura de que la mujer hablara italiano y, obviamente, no necesitaba que nadie oyera sus siguientes palabras. Marco lo adivinó, sin embargo, mucho más tarde. Pero ahora solo podía preguntarse cómo el tono irritado y venenoso de su mujer había cambiado de repente a uno de total frialdad e indiferencia. En realidad, dijo ella, facilita las cosas. Verás, cariño, no tienes nada más en Italia. Te declararon muerto y todos tus bienes fueron a parar a mí, la viuda inconsolable. De repente, apareces vivo y coleando. Pensé que tendría que volver a vivir contigo. Pero me lo pusiste fácil. ¿Recuerdas nuestro acuerdo prenupcial, verdad? ¿Recuerdas lo que pasa si alguien nos engaña? Así es, todos los bienes pasan automáticamente a la otra persona. Así que ahora puedo divorciarme de ti y seguir con mi vida como quiero. Tu amnesia imaginaria no va a convencer a nadie. Cuando Marco entró en la cocina con la cabeza gacha, Diana supo enseguida que algo iba mal. Relató brevemente la conversación con su exmujer y añadió entrecortadamente. Bueno, ahora, sin casa, sin trabajo en el nuevo sitio. No tengo ni idea de cómo y qué haré aquí. Me he quedado literalmente sin nada. No hace falta que te quedes conmigo, solo conseguiré hundiros más a ti y a Carlito. No digas eso, dijo Diana suavemente, todo se arreglará de alguna manera. Tengo algunos ingresos, después de todo, que han sido suficientes para los tres hasta ahora. Saldremos adelante. Pero, por supuesto, era más fácil decirlo que hacerlo. Sí, Marco era una gran ayuda para Diana y Carlito, pero ella tenía que hacer turnos extra en el trabajo, y estaba literalmente dividida entre el trabajo y la casa para que los tres pudieran tener algún tipo de vida. Era duro para ella físicamente, pero podía ver que su amante estaba mucho peor, mentalmente. Además del dolor de la traición de su exmujer, había mucho más. Por muy cínica y calculadora que resultara ser Bella, a Marco le seguía preocupando no haber hecho lo mejor con ella, aunque no fuera culpa suya. Además, no podía soportar la idea de vivir a costa de una mujer a la que, por otra parte, cualquier dinero se lo daba con gran dificultad. Intentó tomar alguna medida, encontrar un trabajo a tiempo parcial a distancia. Pero pronto descubrió que seguía siendo incapaz de una actividad plena. Sí, podía andar, pero, como se vio, aún estaba lejos de la recuperación total de las funciones cerebrales. Se cansaba rápidamente, le dolía la cabeza. Y el viejo ordenador de Diana, a decir verdad, no era apto para ningún trabajo a distancia. Todo esto sumió a Marco aún más en la desesperación y la depresión. Una vez más, Diana no sabía cómo ayudarle, y se estaba quedando sin energía. A los dos empezaba a parecerles que todo carecía de sentido y de esperanza. Y solo por el bien del pequeño Carlito ambos intentaron aguantar de alguna manera. No se sabe cómo habría terminado todo, si una noche al teléfono Diana no hubiera recibido una llamada de un número completamente desconocido. Probablemente, debería haberse sorprendido, pero no tenía energía para ello. Simplemente, descolgó el teléfono e informó con indiferencia a la persona que llamaba al otro lado de la línea de que estaba dispuesta a escuchar. Diana, hola, oyó que decía una voz masculina de negocios, soy el notario de la señora Sofía Postre. ¿Le dice algo ese nombre? Claro que sí, respondió ella con la misma indiferencia, nos conocimos,
y digamos que trabajé para ella durante un tiempo. El caso es que mi confidente había fallecido recientemente tras una grave enfermedad. Tenía algunos ahorros y, justo antes de morir, vendió su casa. Y ahora quiere dejarte todo ese dinero a ti. Cuando le pregunté, me dijo que te debía mucho. Ella todavía tiene un nieto, pero él no es un problema porque está en la cárcel y no es digno de herencia. ¿Sofía está muerta?, preguntó Diana estupefacta. Toda la demás información que le había dado el notario parecía haber pasado de largo. Él repitió todo pacientemente varias veces más antes de que la mujer comprendiera por fin el significado completo de sus palabras. Por último, pidió a Diana que acudiera a su despacho con su pasaporte para redactar todos los documentos necesarios. Los sentimientos de los amantes resultaron ser muy contradictorios. Por un lado, esta herencia inesperada era una salvación para ellos. Por otro, sentían lástima por la amable anciana, e incluso un poco avergonzados de que últimamente, enterrados en sus problemas, se hubieran olvidado por completo de su existencia. Diana no pudo evitar pensar que podrían visitar a Sofía, cuidarla y así viviría más tiempo. Marco le aseguró que apenas habría cambiado nada, pero en el fondo compartía los sentimientos de la mujer que amaba. Pero razonó con acento agudo que lo que se había hecho no podía deshacerse. Y ahora tenían que pensar en su futuro, no solo en el suyo, sino también en el de su hijo. Con el dinero que recibieron, decidieron intentar desarrollar su propio pequeño negocio. Marco aún tenía algunos contactos en Italia, lo que le ayudó a conseguir el primer lote de productos por muy poco dinero. No tardaron en abrir una pequeña tienda de ropa y accesorios cerca de su casa. Al principio, Diana se ocupaba de la caja registradora y su amante del reparto. Rápidamente, la tienda empezó a ganar popularidad. Pronto aparecieron los primeros beneficios. Marco tenía una renovada sed de vida y un brillo alegre en los ojos. Por fin recuperó ese optimismo inquebrantable que no había perdido ni siquiera cuando estaba postrado en cama por la enfermedad. Su cabeza funcionaba mejor y cada día le dolía menos. El éxito de la empresa familiar parecía haber alimentado su recuperación. Muy pronto se sintió completamente curado. Los médicos también lo confirmaron. La vida de la pareja mejoraba definitivamente, y pudieron casarse, convirtiéndose por fin oficialmente en marido y mujer. Cariño, creo que vamos a tener que contratar a una vendedora externa, dijo Diana una noche. ¿Cansada?, preguntó Marco pensativo. Me parece justo. Por todo lo que has hecho por mí, te mereces no volver a trabajar. No se trata de eso, sacudió la cabeza, y de pronto sonrió ampliamente. Es que tú y yo vamos a tener pronto otro bebé. Carlito va a tener una hermanita. Bueno, al menos eso espero. A mí también me gustaría una niña. Marco se levantó de un salto sin decir palabra y cogió a su mujer en brazos. Siempre había soñado con una familia numerosa y unida. Y ahora sus deseos se hacían realidad a una velocidad tremenda. Por supuesto, había llegado el momento de pensar en comprar un piso nuevo. O mejor, una casa grande y espaciosa. Por suerte, los beneficios de su negocio ya les permitían hacer tales compras. Yo también tengo noticias. Digamos que interesantes, tarareó cuando por fin se calmó un poco. ¿Sí? Diana enarcó las cejas, sorprendida. ¿Y qué noticias son esas? Bella. Marco guardó silencio un momento. Se le veía tratando infructuosamente de combatir una sonrisa. Su exmujer debía de estar metida en algún lío. Y probablemente no quería regodearse en ello, pero no podía evitar sus sentimientos. Llamada aquí, continuó por fin, no puede arreglársela sola. Malgastó la mayor parte del dinero, arruinó el negocio, que llevo varios años intentando desarrollar, pero nunca conseguí sumergirme del todo en él. Ella me pidió ayuda. Pero no lo hiciste, ¿verdad? No lo hice. Tal vez no es agradable, pero ¿qué me hizo? Además, tú y yo no somos lo suficientemente fuertes para hacer obras de caridad. Sin embargo, la pareja ayudó a alguien. Diana encontró a Cristina en una calle de la ciudad, y le ofreció un modesto puesto administrativo en su creciente empresa. Y también ayudó a montar una sala donde los fines de semana la chica pudiera hacer lo que más le gustaba, adivinar el futuro. No en una calle fría, sino en un lugar cálido y confortable, y sobre bases absolutamente legales.
Si te ha gustado la historia, por favor dale un me gusta y suscríbete al canal.